El efectivo es un activo de riesgo. Creo que mucha gente piensa que tener efectivo es más seguro, ya que es mucho menos volátil. Pero por favor, date cuenta de que en este entorno de producción de mucho más efectivo, los rendimientos reales bajan. Es un activo seductor. Sin embargo, en relación con la inflación, puede que se te cobre un 7% de impuestos al año. Eso es una gran cantidad de dinero en el tiempo, pero es un impuesto sutil. Así que primero analiza esto. Entonces este es un estudio que he estado haciendo y luego decidí compartirlo con la gente porque creo que es muy importante. Hace varios años, primero con 2008, nos metimos en una situación monetaria. Por supuesto, estamos imprimiendo dinero, creando mucha deuda, monetizándola. Y eso me llevó a darme cuenta de que hay tres grandes cosas que están pasando en el mundo que son dominantes. Y entonces apareció el COVID. Esas tres fuerzas son, en primer lugar, la deuda a largo plazo y el ciclo monetario. Lo que significa crear mucha deuda, monetizarla, y las implicaciones de eso, que repercuten en el sistema en términos de todos los mercados y todo. El segundo es este conflicto, esta polarización, esta brecha de riqueza, y cómo estamos en la garganta del otro. Y miré la brecha de riqueza y miré muchas medidas de conflicto que se remontan en el tiempo. Y encontré que estaban en el periodo de 1930 a 1945. La impresión de dinero, como he descrito, y la monetización de la deuda fue también en el periodo de 1930 a 1945. Y la tercera gran influencia es el ascenso de China. Así que el ascenso de una gran potencia, desafiando a una gran potencia existente, los Estados Unidos. Y eso tiene enormes implicaciones. Como inversor, creo que, ¿cuáles son los atractivos relativos de los mercados? Tiene muchas implicaciones. No es solo una guerra comercial. Así que los mercados y todo lo que reverbera. La guerra comercial, la guerra tecnológica, la guerra geopolítica en Taiwán y los mares del sur de China, y luego también la guerra de capitales. Estamos viendo cómo surge eso. Así que esos tres factores me obligaron a retroceder en la historia. Quería estudiar los ascensos y descensos de los imperios de las monedas de reserva. Así que necesitaba retroceder lo suficiente como para tener unos cuantos. Así que tuve que retroceder 500 años para poder ver el ascenso y el declive del imperio holandés y su moneda de reserva. El ascenso y el declive del imperio británico y su moneda de reserva. El ascenso y el comienzo del declive de Estados Unidos y su moneda de reserva, y China. Es realmente preocupante. Es aún más preocupante cuando volví a buscar los 500 años y los tiempos que se repitieron una y otra vez. Y lo que encontré fue que hay un ciclo. Hay un gran ciclo. Ya sabes, empiezas un nuevo orden mundial. En 1945, comenzamos un orden mundial después de la guerra. Decidieron cómo se dividiría el mundo. Crearon el dólar como la moneda de reserva del mundo y así sucesivamente. Y entonces, como hay tanta lucha y luego se establece una potencia que es una potencia dominante, se tiene un periodo de paz y prosperidad. Y entonces eso se extrapola y lleva a más deuda. El miedo a los malos tiempos disminuye. Las oportunidades de pedir préstamos y endeudarse, sobre todo si tienes una moneda de reserva, porque el mundo quiere ahorrar en esa moneda de reserva. Y eso hace que el país se endeude más y más. Y así tienes esos aumentos de deuda y tienes burbujas, pero tienes prosperidad y las burbujas son realmente divertidas. Son realmente agradables, son geniales. Pero luego se llega al punto de que hay una limitación a eso. Y esas limitaciones se hacen evidentes cuando el Banco Central no puede producir fácilmente dinero y crédito. Eso empieza cuando llegas a los tipos de interés cero, porque entonces no puedes hacerlo igual. La política monetaria 1 es la política monetaria de tipos de interés. Cuando eso ya no funciona, se pasa al siguiente tipo de política monetaria, que es imprimir dinero y comprar activos financieros. Pero esa compra de activos financieros y otras cosas amplían la brecha de riqueza. Porque a los que tienen activos financieros les va mejor que a los que no tienen activos financieros y tienes una brecha de riqueza cada vez más amplia. Y cuando tienes esa brecha de riqueza más amplia y luego tienes otra recesión en una economía, esa es una fórmula para un montón de conflictos. Y eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué hace un banco central? Si cobra impuestos, saca dinero de la economía.
Eso no es bueno, es un problema. Y si recorta los gastos, eso es un problema. Así que el Banco Central siempre a través de la historia, esto se remonta literalmente a miles de años, el Banco Central o la entidad que controla el dinero, entonces imprime más dinero. Piensa en ello. Tenemos todos esos cheques en el correo y necesitamos tener todos esos cheques en el correo, pero no puedes quitárselo a nadie. Entonces, ¿de dónde viene y cuáles son las implicaciones? Eso ocurre por razones lógicas. Y a menudo ocurre al mismo tiempo que hay un poder creciente en el exterior como competidor, lo que supone un reto en ese entorno. Así que sí, es uno de esos momentos. Y creo que la gente no es consciente de ello porque aprendí de mis experiencias que muchas cosas que sucedieron en mi vida y que me sorprendieron no habían sucedido antes en mi vida. Pero suceden muchas veces antes en la historia. Y que si volviera atrás en la historia, podría ver eso. La primera vez que ocurrió fue en 1971. Yo estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y Richard Nixon se puso enfrente a la cámara y dijo, no vamos a daros el oro, y devaluó el dólar. Me imaginé que había una gran crisis y caminé por la bolsa de valores y el mercado de valores había subido un 4% que era lo máximo en un par de décadas. Y dije, wow, eso es sorprendente. Y luego descubrí que Roosevelt hizo exactamente lo mismo el 5 de marzo de 1933. Y lo que se hizo en esas dos ocasiones es lo mismo que se hizo el 9 de abril cuando el gobierno federal y la Reserva Federal decidieron producir mucho más dinero y crédito. Así que sí, se necesitan estas perspectivas y quiero transmitirlas. La política monetaria 3, que es ahora lo que estamos viendo. Y lo que se necesita es la producción de esa deuda a través de los préstamos del gobierno y la dirección del gobierno de esos cheques a los que más lo necesitan. Eso es lo que acabamos de ver y que está siendo monetizado por los bancos centrales. Y así estamos en una nueva era de la política monetaria 3, como yo la llamo. La política monetaria 3 significará que el mercado libre jugará un papel mucho menos en la determinación de los flujos del mercado de capitales. El gobierno, a medida que avanzamos en el futuro, pensará en cómo hacer llegar ese dinero a los que más lo necesitan. Así que será una decisión altamente política, mucho más política que en el pasado y que el Banco Central entonces monetizará esas decisiones políticas. Así que la política monetaria 3 significa que hay ese tipo de cooperación. Así que esas son las dos dimensiones del entorno del gran cambio. Vas a ver mucha más influencia del gobierno y la dirección de dónde va el dinero, que tendrá un gran impacto no solo en la economía, sino de los mercados. Hay que vigilar en qué se va a gastar el diner. Y hay que vigilar de dónde se va a sacar el dinero, lo que significan los impuestos y demás. El gobierno jugará un papel más importante y también significa que habrá mucha más deuda monetizada. Y eso tiene implicaciones para el valor de los activos financieros. Tiene implicaciones para el valor de las monedas y demás. Cuando llegas al final del arco, si el dinero es duro cuando estaba conectado al oro o era oro, siempre rompían ese vínculo. Y si era blando, siempre imprimían más dinero y no se puede aumentar el nivel de vida imprimiendo más dinero. Puedes redistribuirlo. Ciertamente el dinero que reciben aquellos en forma de cheques y salen a gastarlo ayuda a su nivel de vida. Pero lo que hace es que disminuye el valor de ese dinero en efectivo y disminuye el valor de los bonos. Porque los bonos son una promesa de recibir mucho dinero y desplaza la riqueza a los activos financieros. Siempre hace subir las acciones, como en mi lección de 1971. Siempre hace subir el oro. Así que cuando estamos viendo esto, también vamos a ver, creo, el aumento de la importancia del renminbi de China como moneda. Tiene un largo camino por recorrer antes de ser una moneda de reserva. Pero creo que una de las cosas importantes que hay que ver es que vas a ver flujos de capital favorables para China. Y si haces una comparación de su mercado, dónde están sus tipos de interés, dónde están sus mercados de capitales, quién está haciendo OPIs. Ya sabes, casi la mitad de las OPIs, dependiendo, pero algo así como el 45% de las OPIs que habrá se harán en los mercados de China, Shanghái y Hong Kong este año. Y cada vez más vas a ver la internacionalización del renminbi. Vas a ver que los flujos de capital se mueven en esas direcciones. Y ese tipo de movimientos análogos se han repetido a lo largo de la historia. Creo que cuando miro esto, y luego si me reduzco a la inversión, esos serían el tipo de titulares principales que me gustaría pasar.
sería primero darse cuenta de que el efectivo no es una inversión segura. Es una inversión muy arriesgada. La segunda gran cosa es diversificar bien. Y lo que quiero decir es diversificar bien, quiero decir diversificar globalmente, en países, en mercados y en divisas. ¿Qué te han parecido las reflexiones de Ray Dalio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima.